como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. La lectura que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos entonces, mi querido y adorado Acuario, ¿qué hay para ti? ¿Qué te dice el oráculo del planteamiento? Pero fíjate, antes del oráculo del planteamiento, te voy a mostrar esta cartita del oráculo del corazón, que te dice, es el oráculo de las hadas, y dice que el cielo está en ti, y es la obsesión de las nubes la que te dificulta la visión, ¿ok? Oye bien esto, el cielo está en ti, o sea, tú estás en todo, pues, todas las decisiones son tuyas, pero lo que tienes es que saber dislucidar, limpiar esos vidrios para ver qué decisión tomas, para ver por dónde te vas, cuál es el camino a seguir, ¿de acuerdo? Pero el cielo está en ti. Yo no sé, te mandan ese mensaje antes de yo poder sacar una cartita de planteamiento, y vamos a ver qué bonito mensaje, y vamos a ver entonces ahora el oráculo del planteamiento que te pueden estar diciendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, veamos esta carta. Y dice, si reconoce que falló, le pides pruebas y hechos, está dispuesto o dispuesta con tal de que le aceptes, te quiere y te lo demostrará. Vaya, mi querido Acuario, enhorabuena, eso está muy bien. Que lo reconoce todo, que reconoce que falló. Oye, qué bien, ojalá todo el mundo pudiera reconocerlo así tan fácil, ¿verdad? Porque muchísimas veces uno mete las cuatro, mete las de caminar, y muchísimas veces uno por orgullo, por ego, por no querer perder, uno muchísimas veces no reconoce las fallas que tuvo. Reconoce las fallas, pero las de los demás. Las de los demás sí reconocen, pero las fallas de esa persona no las reconoce. No tiene errores. Todo lo que hace y lo que pasa en su vida es culpa del otro. ¿Me comprendes? Entonces una persona definitivamente, digamos, no tan transparente, no tan directa, no tan cabal. Más bien es como se deja llevar y se pone detrás de las mentiras o de los, digamos, apariencias o de los pretextos para salir adelante. Así mismo es. Oye lo que te dicen, el cielo está en ti, y es la obsesión de esas nubes la que dificulta tu visión. Oye bien, vamos a ver, esto pudo haber sido también para aquellas personas que de verdad el orgullo no les deja reconocer. Puede ser, a lo mejor le están hablando es a tu ex. Vamos a ver entonces, en resumidas cuentas, ¿qué te está diciendo acá el oráculo de las posibilidades? ¿Qué te pueden estar diciendo? ¿Qué otra cosa puede haber? Qué bueno, reconoció que falló. Ojalá todos reconocieran lo mismo, ¿sí? Le pides pruebas y hechos y está dispuesta o dispuesto con tal de que le aceptes. Te quiere y te lo demostrará. Vaya pues, qué bien. Así fuera todo. Así fuera como para no volver, pero que reconocieran realmente los hechos en lo que fallaron. Vamos a ver entonces las posibilidades. Aquí estoy viendo el número 29 y dice, tu dulce revancha está por llegar. Ahí sí que te lo digo entonces. Entonces quiere decir acá, lo que estoy viendo, que definitivamente tú le pides pruebas, hechos, quizás a lo mejor se te hace muy poquito lo que te esté demostrando y tú le pides más y más y más. Esto es así como decir esa dulce revancha que está por llegar, que sería esa. Pedirle pruebas, más y más pruebas. A ver hasta dónde llega esa persona. Palabra cierta. Para que esa persona sepa que no es fácil ahora volver. Se fue fácil, pero que ahora no va a entrar tan fácil. Vamos a ver, y reconoce que te falló, por cierto. Vamos a ver qué te dicen el oráculo de los enamorados.
El oráculo de los enamorados es el número 18 y dice, sorpresas, quizás tengas noticias. Vaya, hay muchas noticias que pueden venir para ti y con bastante sorpresa. Vamos a ver entonces qué te dice ahora el amor y el oráculo del amor y el desamor. ¿Qué otra cosa te pueden estar diciendo? Vamos a ver. Vaya, qué bien, me encanta esto. Esto de reconocer me fascinó, me encantó. Porque no todo el mundo reconoce. No todo el mundo reconoce. Sí que te lo digo. Vamos entonces aquí que dice. Te pide reconciliarse. Oye esto. Capricornio. Te pide reconciliarte. Qué bien. Eso es después de que ha reconocido. Eso es después de esa dulce revancha que le aplicas. Esa dulce revancha no es nada más y nada menos que pedirle a esa persona que trabaje por esa relación. Esa es la dulce revancha que tú le podrías dar a esa persona. De que te dé muestras, que te dé hechos, que te dé, que trabaje por esa relación. Para ver entonces hasta dónde llega. A ver si realmente tú estás satisfecho. Que trabaje ahora pues esa persona por esa relación. Así de sencillo. Y si te quiere, te lo va a demostrar. Así de una. Vamos a ver entonces cuál será la conclusión energética que hay aquí en todo esto. Y sí que te digo, mi querido y adorado Acuario, no te la pierdas. Esta persona va a venir a pedirte una reconciliación. Solamente que serás tú quien tengas que tener la última palabra de todo esto. La última palabra la tienes tú. Acuérdate que el cielo está en ti y que la obsesión de esas nubes dificulta tu visión. Acuérdate de eso. Ojo pues, o sea, no te ciegues. Quita esas nubes antes de dar una decisión, antes de producir la decisión que sea. Quítalas, elimínalas, deja que el sol salga, que el cielo se vea, para entonces tú tomar tus decisiones, ¿oíste? Vamos a ver las conclusiones energéticas que tenemos acá para finalizar aquí con estas cartas. Qué bonitas quedaron, muy lindas, me parece súper chévere. Reconciliación que te pide y más nada. Y vamos a ver aquí qué dice. Presta atención a las banderas rojas. Eso sí, hay que prestar atención a esas banderas rojas. Cuidado, pues. O sea, cualquier cosita por allí que esté mal parada, ojo, pues. Solamente. Si es verdad que reconoce que falló, le pides pruebas y hechos, está dispuesto con tal de que le aceptes y te quiere y te lo demostrará. Ojo, pues, que eso sea, así sea. No bajes la guardia, no quites el dedo de ahí, no quites el dedo. Déjalo allí, no bajes la guardia y presta atención a esas banderas rojas. Es todo lo que te dicen. O sea, cualquier detallito pendiente, todo pendiente, antes de dar una respuesta final. Porque es cierto, reconoce que falla, está allí tu revancha lista por llegar, una dulce revancha. Esa revancha yo la considero como que le vas a pedir que realmente trabaje ahora por esa relación. Si me quieres, trabaja por mí. Si me quieres, trabaja para que me tengas. Si me quieres. Entonces esa sería la pequeña revancha dulce que tú le estarías colocando a esa persona, ¿cierto? Vamos pues, ¿qué hay? ¿Qué otra cosa presentamos aquí? Y mira, firme fundación. No te lo vayas a perder, mi querido Acuario. Aquí definitivamente de que va a haber un recompongo, va a haber, pero eso sí, firme. Firme fundación. Firme. Como debe ser, para llegar a esa cima. Esos son, estas cimas son, vamos a decir así, ¿cómo se llama esto? No obstáculos, ¿cómo digo? ¿Cómo se llama esto? Cuando uno va a hacer, ay, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es que es? Bueno, ahorita lo digo, ahorita tendría yo que acordarme. ¿Cómo te digo? Todas esas, ay, lo tengo en la punta de la lengua, Dios mío. En el tarot, las montañas significan retos. Gracias. Retos. Estos son retos. Y esta relación que está aquí, esta relación que puede volverse a dar,
significa un reto para ti, mi querido Acuario. Así que tendrás sorpresas, quizás noticias. Viene esa dulce revancha para ti que está por llegar. ¿Qué revancha es esa? Sencillamente que trabaje ahora por ti. Tú sencillamente así en tu altar y viéndolo o viéndola cómo trabaja para ti. Te pide reconciliarse y también, ojo, cuidado con las banderas rojas. Esos son los pequeños retos que tú tienes que alcanzar. Ahí estarían puestas las banderas rojas. Pretextos, retos y más retos que puedan estar viniéndose acá. ¿Ok? Digamos, en esta montaña pueden estar escondidas algunas banderas rojas. Eso quiere decir que a lo mejor en un momento tú no pudieras subir esta montaña. Y eso es lo que tienes que derribar. Derribar esas banderas. Derribar todo eso para que realmente pueda surgir como debe ser. Eso es lo que tú quieres. Tú quieres nuevamente esta persona que a pesar de que ahora reconoce que te falló, tú a lo mejor todavía quisieras tener algo con esa persona. Entonces mira todo lo que hay que trabajar. Nos estamos viendo en un próximo video y hablé bastante, mi querido y adorado Acuario. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.